¿Cómo usar la regla de curvas en las sisas? Para trazar correctamente una sisa vamos a necesitar 3 puntos de referencia. El del hombro, este de aquí, que corresponde al ancho de sisa delantero o de la espalda en función de qué patrón estéis trabajando, y por último este punto de aquí, que corresponde con la bajada de sisa. Bueno, pues hay que unir los puntos de 3 en 3 para trazar una sisa correctamente. Cogemos nuestra regla de curvas y la colocamos siempre con esta parte de aquí que tiene más curva hacia abajo. Es decir, si ponemos la regla así, aunque unamos los 3 puntos, estará siempre mal trazada la sisa. La sisa se pone así y unimos los puntos. Cuando toquemos con esta línea de aquí, podemos continuar recto, porque no nos interesa que luego nos haga así la curva, siempre acabando en recto. En el caso de la espalda, pues haríamos lo mismo, los mismos 3 puntos de referencia, solo que esta vez tendrá menos curva, y siempre con la parte curva de la regla mirando hacia abajo. Puedes unir los 3 puntos y ya estaría. ¿Cómo se usa la regla de cadera en los patrones de falda? Esto es un patrón que tengo trazado de falda y esta es la regla de cadera. Para ello tendremos que unir 2 puntos, este de aquí y este de aquí. Este corresponde con la cintura y este corresponde con la cadera. Eso quiere decir que el punto de esta curva de aquí que esté más fuera va a tener que ser este. No es ninguno de los puntos que estén intermedios. Bueno, pues una vez que sepamos eso, colocamos la regla de cadera de esta manera. Como veréis, he unido ambos puntos y esta parte de aquí está más o menos recta. Eso me asegurará que el lado que esté más fuera sea este. Si por el contrario colocáis la regla así, ¿veis que se empieza a meter un poco para adentro? Bueno, pues estaréis sacando el lado que esté más fuera, estaría aquí en esta posición. Entonces a mí no me interesa que el lado que más abulta esté aquí, porque entonces se nos quedaría hueco. Por eso siempre la regla se mueve en esta dirección, en vertical, de modo que el final de la regla sea siempre paralelo. ¿Los forros y las prendas forradas llevan zigzag o remallado? Bueno, pues eso depende. Depende de si la prenda va completamente cerrada o no. Por ejemplo, en esta chaqueta está absoluta y completamente cerrado. No tiene ningún punto en el que se vean. Entonces, tanto las costuras del forro como las costuras de la chaqueta van sin zigzag. ¿Por qué se hace eso? Pues para que abulte lo menos posible, ya que el zigzag se pone para que las prendas no deshilachan. Y las prendas deshilachan porque están rozando con nuestro cuerpo. Al no estar rozando con nuestro cuerpo no deshilacha, así que nos interesa que abulte lo mínimo posible. En el caso de faldas y vestidos que lleven forro, yo ahora mismo no tengo ninguna falda cerrada, pero os imagináis que lleva un forro. El forro siempre está separado de la falda, no está completamente cosido. En este caso sí que debería ir con zigzag o remallado tanto la prenda como el forro. Consejos para aquellos que utilizan papel craft en sus patrones. Os ayudará mucho que sea de color blanco, ya que si usáis papel marrón, el lápiz se refleja y se ve peor, y siempre va a ser interesante que veáis bien lo que estáis haciendo en todo momento. Pero el papel craft tiene un inconveniente, como veréis, se enrolla y es un poco asqueroso de trabajar. Si os pasa esto, que sepáis que le podéis pasar la plancha sin ningún problema. Simplemente tendréis que evitar aquellos trozos que hayáis unido con celo o con pegamento. Como veréis, después de pasarle la plancha ya no se me dobla el papel ni nada, se queda perfectamente estirado. ¿Para qué sirve cada tipo de alfiler? Básicamente existen 2 tipos de alfileres, los normales de toda la vida, estos de cabeza pequeña, y los alfileres grandes que suelen tener bolitas, flores o cualquier tipo de adorno. Estos de aquí, los primeros, se utilizan para costuras en general. Te permiten hilvanar con los alfileres puestos sin estorbos, montar piezas como las mangas y los cuellos y ver si están puestos perfectamente antes de hilvanar. Entonces, ¿para qué sirven estos alfileres? Pues muy sencillo. Estos alfileres sobre todo sirven para coser tejidos gruesos o tejidos, por ejemplo, como este que tengo yo aquí, que es de pelo, porque te permiten coger mejor la tela. Con este de aquí siempre va a ser mucho más difícil pillar la tela que con estos, que para empezar son un poquito más largos. También se utilizan este tipo de alfileres para trabajos de patchwork, puesto que en esos trabajos no se hilvana y estos alfileres se ven muchísimo mejor, puesto que tienen bolitas y lo puedes retirar con facilidad. Se dice
manga raglan, raglan, raglan o raglan. Bueno, pues aquí estoy yo para resolveros la duda y para que no os equivoquéis al mencionar este tipo de manga, especial para camisetas, como la que veis aquí. Podéis nombrarlo de estas dos maneras, que son las que están bien. Raglan, que tiene su origen en el francés, o raglan, que tiene su origen en el inglés. Las otras dos maneras de decirlo, raglan y raglan, son formas incorrectas de decirlo. ¿Cuál prefieres usar tú? Cuando cosas no debes pintarrajear el tejido. Cuando estamos aprendiendo es normal que pintarrajeemos mucho la tela y es muy fácil marcar las cosas muy fuertes para luego verlo bien. Sin embargo, hay que acostumbrarse a trabajar con cierta pulcritud. Para empezar, no es necesario marcar tan fuerte la tiza. Con que tú lo veas es suficiente. En cuanto a la línea de por dónde vamos a cortar, no es necesario marcarlo con una línea continua. Con que hagamos marquitas cada cierto tiempo será suficiente. Esto luego nos ayudará con la tijera a recortar siguiendo las marquitas. Si no quieres guarrear mucho la tela porque estás trabajando con un tejido muy claro, no es necesario que pintes las líneas de alrededor del patrón. Con que pases los hilos flojos sin quitar el patrón será suficiente y así no habrás marcado para nada la tela. Y en el caso de que utilices el mismo marcador que yo y que estés trabajando con tela blanca, la tiza que deberás utilizar es esta, que es de un tono rosa clarito. Resérvate esta tiza para tejidos blancos. ¿Las faldas con canesú llevan cinturilla? Pues no necesariamente, no es que esté intrínsecamente mal, pero el canesú ya puede hacer la función de una cinturilla, por lo que no es necesario ponerle una. Esto sería una falda normal, con su cinturilla. Si nosotros le queremos poner un canesú, que es básicamente esta pieza de aquí, podemos obviar ponerle nuestra cinturilla, siempre que hagamos esta pieza, la del canesú, doble. Si la falda va forrada, el forro se haría a partir de esta línea de aquí. No es necesario poner forro en esta parte de aquí. Esto sería la pieza de canesú, la pieza de forro y luego en tela sería la pieza de canesú, que sería las dos en tela de la falda, más la parte de la falda que iría con tela. Así es como quedaría una falda con canesú. ¿Qué tipo de maniquí recomiendo para costura? Personalmente recomiendo uno como este. En mi caso es de tamaño mediano, pero lo hay también en talla grande y en talla pequeña, y esto va a depender de tu talla. No es necesario que sea de tu talla exacta, ni que sea regulable. Estos son mucho más caros, los regulables, y los que son como este son bastante más baratos. Simplemente necesitas que sea de tu talla más o menos, a menos que trabajes tallando sobre maniquí. Si trabajas sobre patrón, con esto te es suficiente. Yo los utilizo para forrar abrigos y también para probar los cuellos. Además, este tipo de maniquí yo recomiendo que sean de corcho. ¿Por qué? Porque los alfileres se pueden clavar perfectamente sobre el maniquí y esto siempre nos va a ayudar mucho. Mi maniquí masculino es antiguo y es de los duros, es decir, que no me permite pinchar los alfileres, aunque siempre se puede hacer así porque tiene una camisetilla por encima. Pero siempre recomendaré que utilicéis los maniquís de corcho, puesto que son mucho más cómodos de usar. Las costuras van hasta el final de la tela. Cuando nosotros ponemos los patrones sobre la tela y pasamos los hilos flojos o lo pintamos, es muy fácil confundirse y montar la prenda, una pieza con otra, hasta que se acaban nuestras marquitas, por ejemplo, hasta aquí, en lugar de cuando se acaba la tela. Si nosotros nos quedamos antes de que se acabe la tela, luego nos costará mucho montar la prenda y no nos va a sentar bien. Nos impedirá coser unas piezas con otras correctamente. Por eso las costuras deben llevarse hasta el final de la tela. Por ejemplo, si tenéis que hacer un dobladillo, yo aquí tengo dos ejemplos, uno con el que no he cosido hasta el final, sino que me queda un poquito antes, y otro con el que lo he cosido hasta el final. Si tú vas a hacer el dobladillo con el que lo has cosido completamente, abres las costuras, doblas por aquí y perfecto, ya estaría. Sin embargo, con el otro, abres las costuras y bueno, pues como que esto no va a quedar nunca bien. Por eso las costuras siempre deben llevarse hasta que se acabe la tela.
Cómo pasar los hilos flojos y para qué se usan en costura. Cuando ponemos los patrones sobre la tela, cogemos nuestro tejido y lo doblamos por la mitad, para que cuando pongamos el patrón sobre la tela, calquemos el lado izquierdo y el derecho simultáneamente y así nos salga la prenda simétrica. Lo hacemos siempre por el revés de la tela. Y una vez que lo hemos hecho, necesitamos pintar el patrón sobre el tejido para saber por dónde tenemos que coser. El problema es que nosotros podemos pintar por aquí, pero por el otro lado nuestra tiza no se va a calcar. Para eso sirven los hilos flojos. Cogemos hilo de hilvanar y no se le hace ningún nudito al final. Y vamos pasando nuestro hilo. Y lo que hacemos es como si fuéramos a hilvanar sin apretar del todo el hilo, es decir, dejando montañitas. Separamos la tela así y cortamos los hilos. De esta manera tenemos las marcas en uno y otro lado de los tejidos. El revés siempre va a ser este lado y el derecho va a ser siempre el de los pelitos. ¿Cuál es el largo de puntada recomendado para máquina de coser? La respuesta corta es puntadas cortas para las costuras de estructura, como los costados, los hombros y toda aquella costura que una una pieza con otra en una prenda. Y puntadas largas para aquellas costuras que son de adorno o las que se ven, como por ejemplo los dobladillos. Si tu máquina te permite elegir el largo de la puntada, para las costuras de estructura, yo lo tengo aquí en esta ruedecita, recomiendo que uséis el 2,5. Y para las costuras de adorno o dobladillos, el 3,5. En cuanto al zigzag, yo lo pondría en el 1,5 para que me salga el zigzag muy juntito, y si os deja seleccionar la altura, yo la pondría también muy alta, casi en el máximo. Por ejemplo, yo la pongo en el 5 de altura, ¿veis? Más bajito, más alto. El zigzag no debe darse al borde de la tela. Aunque sea un rollo, es recomendable pasar el zigzag ligeramente por dentro de las costuras y después recortar el trozo de tela sobrante. Podéis utilizar como referencia el ancho de la patilla para que así las costuras os queden regulares. El motivo por el que se hace es para que la costura quede más regular y más limpia, ya que aunque las costuras van por dentro, siempre está bien cuidar los acabados. Eso sí, el zigzag no hace milagros y no esperéis que quede tan limpio como una remalladora. Esta la voy a hacer con la puntada ligeramente por dentro. Debéis poner mucho cuidado al recortarlo, de modo que no os quede tela sobrante porque entonces se os seguirá deshilachando, pero tampoco debéis cortar los hilos del zigzag. Ahora voy a pasar el zigzag por el borde. Queda ligeramente peor y queda menos regular, aunque esta tela no da demasiados problemas. Por eso es preferible hacerlo de la manera que os he enseñado en lugar de hacerlo por el borde. ¿Cómo saber cuál es el derecho o el revés de una tela? ¿Importa? Bueno, hay tejidos en los que es evidente cuál es el derecho y cuál es el revés. Sin embargo, hay algunos tejidos en los que no se puede distinguir bien el derecho del revés. En este caso no pasa absolutamente nada. Escoge el lado que más te guste y utilízalo siempre. Y siempre pon los patrones en la misma dirección. Así no. Así sí. Puedes marcar la tela con tiza por el revés para no equivocarte y cogerlo siempre del mismo lado. También deberías marcar la dirección de la tela precisamente para no poner uno boca arriba y otro boca abajo, y esto se marca de esta manera. En patronaje, la flecha que mira hacia abajo mira siempre hacia los pies. Si te equivocas de dirección o si utilizas ambos lados indistintamente, es posible que cambie la tintada de la tela y eso se va a notar en la parte de las costuras, ya que se puede ver una pieza, por ejemplo el delantero, más claro que la espalda. ¿Qué es la puntada de asiento y para qué sirve? Sirve para asentar costuras y nos quita un montón de trabajo, sobre todo en los escotes, ya que nos evita cantear la tela de modo manual, que como veis siempre cuesta bastante. No requiere de hilván, se hace directamente con la máquina de coser. Con una puntada larga, yo lo tengo al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina. Lo que tenéis que hacer va a ser coser esto de aquí, que es el sobrante de tela, a la parte de la vista, más o menos a 1 o 2 milímetros de nuestra costura, y es importantísimo que no invadamos nuestra costura. Y esto ya hace que casi como por arte de magia nos doble perfectamente el cuello sin ningún esfuerzo. Ya solamente tendríamos que pasar la plancha y se nos quedaría perfecto, tardando la mitad de tiempo que haciéndolo de modo manual.
¿Por qué el patrón delantero mide diferente a la espalda? Esto solo pasa con los patrones de mujer y es por el busto. Cuando nosotros tomamos las medidas del talle, el delantero siempre nos va a medir más que la espalda porque tenemos el pecho aquí. Así que cuando tracemos el patrón de cuerpo nos va a quedar obligatoriamente más grande la parte delantera que la parte de la espalda. ¿Veis? Pero cuando cosáis la pinza de pecho, que es esto de aquí, la pieza delantera recuperará su tamaño original y quedará reducida al mismo tamaño que la pieza de la espalda. Si cuando hagáis un patrón antes de cerrar la pinza os mide lo mismo el delantero y la espalda, que sepáis que habéis trazado mal el patrón. Este problema nunca va a suceder ni con niños ni con hombres, porque ellos no tienen la pinza de pecho. Os voy a dar un consejo para que cuando estéis hilvanando o cosiendo a mano telas muy gruesas, o como es mi caso, un montón de telas todas juntas, para que cuando la aguja se os atore en la tela podáis sacarla con facilidad. En mi caso, me cuesta mucho sacar la aguja, porque estoy pillando no solamente este fruncido, estoy pillando también esta tela que va entretelada y también estoy pillando parte de pasamanería y otro tejido más, con lo cual la aguja se me ha quedado atascada y es muy difícil de sacar con la mano y aparte te vas a pinchar un montón. Así que podéis coger vuestro metro de costura y ya está. El forro debe medir lo mismo que la prenda que vamos a forrar y tiene que tener la misma forma, es decir, si lleva costadillos tiene que llevar costadillos, tiene que tener las mismas pinzas, las mismas piezas, etc. Si lo haces más pequeño de tamaño, el forro nos puede quedar tirante y si lo hacemos más grande, el forro puede generar pliegues que luego traspasen la prenda a la que vamos a forrar. En el caso de los abrigos y de las chaquetas, sí que se puede hacer un pequeño pliegue en esta parte de aquí para que nos dé un poquito de margen a la hora de estirar la espalda, pero se da aquí. En la parte de abajo, como veréis, no se da ningún pliegue, solamente es en la parte de arriba. El resto del patrón es exactamente igual aquí que aquí. Hay que remallar después de utilizar las tijeras de zigzag. Por lo general no hay que hacerlo. Simplemente tenemos que comprobar que efectivamente no se deshilacha la tela y que nos queda con un acabado bonito. Las licras no nos van a dar ningún problema. Esto es otro tejido que tengo aquí para cortar. Y como veréis tampoco nos da problema. Tenemos que tener cuidado con aquellas telas que deshilachan demasiado. Lo que tendríamos que hacer sería comprobar que nos queda un acabado bonito y que sigue sin deshilacharse. ¿Veis cómo esta empieza ya a generar pelitos? Aquellas telas que sí que deshilachan mucho vamos a tener que remallarlas después de haber utilizado las tijeras de zigzag. Nos vendrá muy bien para que no se nos vaya desintegrando la tela mientras trabajamos, pero al final nos exigirá que tengamos un acabado más perfecto. Habría que ver si efectivamente una vez que hayamos cortado con la tijera, si se nos sigue deshilachando o no. Lo suyo será ir viendo cómo se comporta el tejido una vez que lo estemos manipulando mientras cosemos y ahí decidiremos si hay que completarlo con un remallado o no. Guarda siempre un imán en tu costurero porque te ayudará a recoger los alfileres que se caen al suelo. Y eso nos va a pasar muchas veces cuando cosamos. Y si consigues un imán extensible como el mío, mucho mejor, porque no tendrás ni siquiera que agacharte. Truco para empezar a coser a máquina las esquinas gruesas. Esto nos pasará sobre todo al inicio de esquinas y en las cinturillas. Cuando empezamos a coser a máquina las esquinas con tela gruesa, muchas veces es posible que nosotros lo ponemos así y la tela no avance. ¿Cómo podemos solucionarlo? De esta manera. Ponemos la tela del revés y empezamos a coser. Cuando llegamos al final, le damos al retroceso, giramos y ya estaría. Perfecto. Idea para aprovechar los recortes sobrantes de papel de patronaje. A menudo os sobrarán trozos pequeños de papel y a mí, que hago un montón de patrones, me da un poco de cosa tirar tanto papel a la basura. Así que los recorto en cuadraditos más pequeños y los utilizo como bloc de notas y también para la lista de la compra.